Vamos a entrar de lleno a la clase del día de hoy. Hoy entramos o vamos a ver todo lo que tiene que ver con las pólizas en general que abarcan vida, salud y accidentes. Bueno, también encontramos las anualidades. Entonces, las cuatro áreas que nosotros podemos encontrar, lo hemos mencionado, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a presentar el examen, recuérdense que lo que nosotros vemos aquí en clase es prácticamente el resumen o la síntesis de lo que es más probable que ustedes encuentren en el examen. Hay muchos conceptos, ¿verdad? Que los hemos visto en práctica cuando hemos hecho simulación, pero acá tratamos de enfocarnos en temas, ¿verdad? Que son probables o casi que seguros que ustedes pueden encontrar. Entonces, vamos a dividir. Miren, para comenzar, cada vez que nosotros agarramos una póliza, la dividimos en, a ver, ayúdenme. Son cuatro áreas. Vida, salud, accidentes y estatutos. Gracias, Noemí. Estatutos, correcto. Podríamos ver como un quinto las anualidades, pero las anualidades pertenecen a Vida. Vida. vida, ¿verdad? Entonces es al área de vida. Sin embargo, ¿verdad? Accidentes y salud lo vemos por separado, ¿verdad? Por las condiciones cambian debido a una ley. ¿Cuál es esa ley? IPA. Correcto, la ley IPA, ¿verdad? Entonces, y estatutos, que es otra sección que tenemos que pulir. Lo hemos mencionado anteriormente. Recuérdense que estatutos, al final los temas son los mismos, ¿verdad? En todo Estados Unidos. Lo único que le necesitan ustedes prestarle atención a las leyes de su estado son a los números, multas, días, ¿verdad? ¿Cuántos días? ¿Cuánto es la multa? ¿Verdad? ¿Cuántos días para esto? A los periodos de espera, periodos probatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Periodos de gracia, cuántos días para un recién nacido, ¿verdad? Son algunos datos que podemos encontrar, ¿verdad? Cuántos días para notificación, etcétera. Entonces, esos numeritos pueden variar, pero los conceptos siguen siendo los mismos. Un periodo de gracia, que es un periodo de gracia, pues bueno, ya sabemos que es un periodo de gracia, ¿no? Es el tiempo posterior a la fecha de mi pago, donde la póliza continúa vigente sin yo hacer el pago, ¿verdad? Entonces, o sea, tengo ese plazo para poder pagar y mi póliza continúa vigente. Entonces, eso es lo mismo en todo Estados Unidos. Lo que puede variar es, ok, ¿cuántos días son de gracia? Son 30, 31, ¿verdad? Entonces, son algunos tiempos que van a ir variando. Entonces, veamos aquí algunos conceptos. Voy a poner toda la slide. Muy bien, un momentito. Vamos a sacar acá. Miren, por cierto, sé que algunas personas están por presentar mañana y durante la semana, así que vamos a ir por esa licencia. Siempre les digo, vamos con seguridad, enfóquense, ¿verdad? Despejen su mente, aléjense de la pregunta, a veces no la entendemos, estamos muy cerca, pues alejémonos y tratemos de ubicar, darle sentido a esa pregunta. Y créanme que siempre vamos a encontrar la respuesta. Entonces dice aquí, ¿cuál es el papel de los seguros? ¿Hay una diferencia entre ser un asegurador y un proveedor? Vamos a ver. Un proveedor de seguros y un proveedor de servicios. ¿Cuál es la diferencia? Que el proveedor de seguro paga las facturas. ¿Mm? El proveedor de servicio presta el servicio. Gracias, no me dice. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos cuál es el papel de los seguros, entonces encontramos a los proveedores de servicio y a los proveedores de seguro. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de los seguros. ¿Cuál es el papel de los seguros? Con una palabra, ¿cuál es el objetivo principal de los seguros? Lo vamos a simplificar. ¿Cuál es el objetivo principal de los seguros? Vamos a simplificar. Es un colchón económico ante algún Beneficio suceso económico. inesperado. Ujú. Beneficio económico. Correcto. La parte económica. ¿Qué es lo que hacen los seguros? Cualquier seguro que ustedes agarren, ¿verdad? Sea de vehículo, sea de vida, salud, ¿qué es lo que hace? Una compensación, paga facturas, o sea, todo es el factor económico. Dice aquí, la muerte puede afectar a cualquier persona antes de tiempo, cuando se lleva la vida del proveedor de la familia. Los familiares sobrevivientes sufren si se quedan Claro. Sin ingreso.
Es decir, se murió el proveedor, pues, o sea, obviamente es un golpe, no solo, pues, están perdiendo a su ser querido, sino sumado a eso, los biles, todo sigue llegando, los gastos continúan y la familia tiene que buscar formas de ingreso. Entonces, hay que solventar cuanto antes esa área. Entonces, la enfermedad, ojo, dos factores, la enfermedad y la discapacidad también pueden dejar cicatrices económicas, ojo, nuevamente el término, muchas veces más intensas que la muerte. Por ahí pueden encontrar una pregunta relacionada a este tema, ¿verdad? Más intensas que la muerte. ¿Por qué? La enfermedad y la discapacidad pueden dejar cicatrices más intensas que la muerte. Es decir, el ser querido muere y hay dolor, pero la familia pues tiene que salir adelante. Pero ¿qué sucede cuando el ser amado que lleva el alimento a casa queda discapacitado y no tiene seguro? No solo no puede llevar el alimento a casa, sino que sumado a eso, se vuelve ¿qué? Una carga para la familia, aunque se escuche mal, pero se vuelve una carga porque la familia tiene que cuidar del ser querido y sumado a eso, buscar fuentes de ingreso. La razón principal por la compra de un seguro de vida es proporcionar ¿cuál? Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la razón principal de un seguro de vida? Beneficio de muerte. Correcto, proveer beneficios de muerte. Y cuando hablamos beneficios de muerte, nuevamente nos enfocamos en el factor Económico. Económico. y luego encontramos el seguro de salud, ¿verdad? Evolucionó a partir de principios científicos para proveer fondos. ¿Para qué? Gastos. Para gastos Médico. por enfermedad Enfermo o o lesión. lesión. Es decir, es aquí donde se resume la ley IPA, ¿verdad? Puede ser servicios médicos o accidentes. Entonces, por uno o por otro, los términos o las condiciones van a cambiar. Y para cubrir la pérdida de ingresos durante la discapacidad. Ya sabemos que la discapacidad, ¿qué beneficio provee? Ingreso. Económicos, ¿verdad? Un ingreso. La Ingresos. discapacidad no paga servicios médicos. Cada vez que ustedes encuentran una pregunta que tiene que ver con una compensación económica o un salario, ¿de qué está hablando? De Seguro, porque discapacidad. Discapacidad. No hay pierde. Son palabras claves. Por eso habla de ingresos. Una pregunta que habla de un ingreso que se le provee, pues no hay pierde. Cualquier otro tipo de seguros que ustedes encuentren en la respuesta, pero pues aquí estamos hablando de la discapacidad, lo que provee son salarios. Entonces recuérdense que estamos viendo palabras clave. Veamos acá. Las anualidades. Ojo que ahorita no nos vamos a meter de lleno a ver cada uno de los temas, ya los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, vamos a ir profundizando en cada uno. Ahorita estamos viendo de forma general algunos temas. En este caso tenemos las anualidades. Dijimos que las anualidades pertenecen ¿a qué área? Vida. A vida. Gracias. Voy a ponerles, déjenme ver si creo que aquí creo que lo tenía, ¿verdad? Estaba hace un momentito hablando con María y teníamos aquí abierto esto. Este mapita se los he enseñado a algunos de ustedes. No sé quiénes lo hayan visto, ¿verdad? Lo hemos mencionado anteriormente, pero me gusta ponerlo solo para ponernos en contexto. Cuando hablamos de aseguradores o aseguradoras, encontramos dos tipos. Están por un lado las privadas y por otro lado está el gobierno, no hay pierde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué muestro este mapa? Es para simplificar cómo están distribuidas las coberturas, porque a veces vemos la teoría y agarramos y habla de la bolsa de valores y eso que tiene que ver acá y habla de esto, habla de otra, y en qué parte está, no sé de qué está hablando, ¿no? Para mí está en chino. Déjenme decirles, para los que están comenzando, es posible que si no han tenido acercamiento, ¿verdad? O no han trabajado con el tema de seguros anteriormente, es posible que muchos conceptos parezcan desconocidos, pero así comenzamos todos. El éxito de esto es la repetición constante, ¿verdad? Poco a poco los vamos a ir relacionando, identificando, pero me gusta poner este mapa porque aquí vemos la distribución, es decir, que hablamos de vida, salud y de qué es eso, o sea, ¿dónde estamos? Entonces, cuando hablamos de un asegurador, por un lado está el gobierno y por otro lado las aseguradoras privadas. Y si ustedes se dan cuenta, son las mismas coberturas, solo que con diferente nombre. Obviamente, en la parte privada,
voy a tener un abanico de opciones, voy a tener más opciones. ¿Por qué? Porque en la parte privada, pues como yo pago, yo escojo. Sin embargo, en la parte del gobierno, pues es como es un beneficio social, entonces el gobierno pone los beneficios a disposición. O sea, son los que tiene. Estos son los que están y punto, ¿verdad? Veamos, el gobierno tiene lo que es el Medicaid. ¿El Medicaid para qué es? Para las personas de bajos recursos. Correcto. Sin embargo, es un beneficio de salud. Salud. ¿Verdad? Luego tenemos el Medicare. El Medicare es Para las personas mayores de 65 años que califica para el plan. que califica para el plan. Para tener derecho al Medicare, ok, mayores de 65 años o si fuese antes de los 65 años. Con No, enfermedades Con renales. discapacidad o enfermedades renales. Correcto, 2. Queda discapacitado antes de los 65 o tiene una enfermedad renal antes de los 65 años. De esa forma puede acceder al Medicare siempre y cuando tenga un estatus de... Asegurado completo. Asegurable. Correcto. Asegurado completo. Completo. Asegurado completo significa que ha pagado impuestos por lo menos 10 años o su 10 años y 40 trimestres. 40 trimestres, ¿verdad? Entonces, estas son pólizas de salud. ¿Dónde encontramos en la parte privada? Bueno, aquí tenemos salud, ¿verdad? Entonces, dentro de estas podrían, ¿verdad? No es un plan. Recuérdense que el objetivo aquí, Medicaid es una ayuda social. El Medicare es para mayores de 65. Ok, podríamos mencionar Obamacare, pero el Obamacare al final son seguros privados. Privados. Solo que el Obamacare lo que hace es proveer una ayuda financiera, una ayuda económica. Es decir, que el seguro de salud aquí sale, vamos a poner un ejemplo, salen $500. Ok, entonces, ¿qué dice Obamacare? Bueno, quiero ver tus impuestos en base a tus ingresos y tus responsabilidades, es decir, cuántos hijos tienes, esposa y todo. Entonces, en base a tus gastos y a tus ingresos, vamos a ver con cuánto te ayudamos. Ok, entonces vas a pagar, por el seguro vas a pagar $100. Es decir, vamos a ayudarte con $400. Estoy poniendo ejemplos porque eso puede cambiar en base a muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Obamacare? Es una ayuda financiera, ¿verdad? Entonces, esto podríamos ponerlo por acá, pero al final, ¿verdad? Sabemos que es de empresas privadas. Pero Medicaid es para personas de escasos recursos, es decir, que están por un nivel de pobreza de entre 100 y 400%, ¿verdad? Medicare, ya sabemos quiénes tienen derecho a Medicare, todas las personas que pagan impuestos y que están legalmente en Estados Unidos. Estos beneficios son para las personas que tienen seguro social, ¿verdad? No puedo reclamar un beneficio de eso si no tengo un estatus en Estados Unidos como pues, la Green Card, ¿verdad? El TRICARE, ¿verdad? Que es para militares, y luego tenemos el seguro social. El seguro social, más conocido como el OASDI, que es una pregunta de examen, ¿verdad? El OASDI, por sus siglas, provee 3 tipos de cobertura, que es el seguro social, que por un lado está la discapacidad. En la parte privada tenemos discapacidad. Sí. Sí, Sí, claro. ¿En qué tipo de pólizas? de salud. Correcto. Tenemos acá, ¿verdad? La discapacidad. Y también la tenemos en pólizas grupales, pero ambas son por salud. Sin embargo, en pólizas de vida también tenemos algunas cláusulas si la persona queda discapacitada, como es la cláusula de renuncia o exención de prima, ¿verdad? No lo voy a conferir, ¿verdad? Pero es de manera general. Entonces, el Seguro Social proporciona sobreviviente, que es sobreviviente, básicamente, cuando el proveedor de familia muere y para que la familia, hijos y la esposa no queden desamparados, pues bueno, el gobierno les provee una ayuda financiera. ¿Este tipo de beneficio lo tenemos en la parte privada? También. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál sería? En la póliza de vida. De vida, ajá. Correcto. Correcto, las pólizas de vida. ¿Por qué? Porque el beneficio de sobreviviente es una compensación económica para la familia. Lo mismo que pasa por la parte
privada. Solo que la parte privada tenemos muchas más opciones. ¿Por qué? Porque es privado. Entonces, si es privado, pues yo pago, yo exijo. Y luego tenemos la jubilación que provee el Seguro Social. ¿La jubilación la tenemos por la parte privada? Sí, las Sí, anualidades. sí, las anualidades. Correcto. Las anualidades, ¿verdad? Están dentro de vida. Y vida se divide en grupal o individual. Y bueno, aquí encontramos las anualidades, que es para proporcionar beneficios a nuestro retiro. Por otro lado, ¿verdad? Esta misma la podemos encontrar también por acá, ¿verdad? Que es entre las anualidades y la jubilación hay otro beneficio que podemos adquirir a nuestro retiro, que son los planes de retiro, como el 401k, el IRA, ¿verdad? El plan CARE, ¿verdad? El planes corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son algunos beneficios. Un momentito. Acá que voy a activar, se me olvidó activar acá. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la jubilación que la encontramos por la parte privada, ¿verdad? Y los proveedores de servicios de salud, como son los planes flexibles, ¿verdad? Y vamos a ver algunos planes acá, ¿cómo se llama? Que son para grupos pequeños, ¿verdad? Que ellos proveen servicios a cambio de una prima, no ofrecen seguros. Entonces, ¿el gobierno es un asegurador o es un proveedor de servicios? Un Asegurador. Correcto, porque el gobierno lo que hace es pagar las facturas. El gobierno no tiene hospitales, no tiene clínicas. Son empresas privadas las que proveen los servicios, pero el gobierno las paga. Por eso son aseguradores, ellos pagan las facturas. No son proveedores de servicios, porque no proveen los servicios. ¿Acaso hemos encontrado un hospital que sea del gobierno, verdad? Un hospital estatal o hospital general, ¿verdad? Como encontramos en muchos países, ¿verdad? Por lo menos en Latinoamérica, pues existen los países, los hospitales, ¿verdad? Generales que son, pertenecen al, y que son financiados por el gobierno, pues ellos proveen los servicios, pero lamentablemente tienen muy mala calidad. Entonces el gobierno dice, ok, nosotros lo que hacemos es pagar, que vengan y los servicios, los hospitales, ¿verdad? La industria que se pelee por los servicios, es decir, quien ofrezca el mejor servicio. Entonces es ahí lo que ayuda a mantener esa calidad de servicio. Entonces, igual, si nos vamos por la parte privada, lo dividimos entre vida y salud. Entonces, y dentro de vida nos vamos a la grupal o la individual y encontramos la variedad. Dentro de salud, la grupal o la individual, ¿verdad? Y encontramos la variedad, ¿verdad? Entonces, es más que todo para ponernos en contexto en qué parte estamos del mapa. Entonces, si nosotros ubicamos en dónde estamos parados, entonces ya sabemos para dónde agarrar. En cada pregunta, cada situación que encontremos, ok, ¿de qué tema está hablando? Ok, estoy parado en jubilación. Ah, jubilación pertenece al Seguro Social. Ah, el Seguro Social pertenece al gobierno. El gobierno es un asegurador. Entonces ya sé de dónde viene la cadenita, ¿verdad? Entonces, regreso aquí al tema. Y ahora sí, ya podemos ubicar. Hablamos de algunos beneficios y cuando hablamos de las anualidades, dijimos que las anualidades pertenecen ¿a qué? Vida. A vida. ¿Cuál es el objetivo de las anualidades? Proporciona una serie de ingresos, ¿verdad? O proporciona ingresos al hacer una serie de pagos al beneficiario. Este beneficiario mencionado acá tiene un nombre, ya lo vamos a ver más adelante. Por un periodo específico de tiempo o de por vida. Cuando dice por tiempo, dice un tiempo específico. Y cuando dice de por vida, se conoce como un ingreso En vida. De jubilación. vitalicio. ¿Sí? Un ingreso vitalicio, quiere decir que es de por vida. Las anualidades, para los que están por presentar, ustedes pueden encontrar las anualidades, pero a veces no viene con el nombre, ¿verdad? Algunas traducciones cambian y ustedes lo pueden encontrar como rentas, ¿verdad? Una renta vitalicia, una renta por tantos años, ¿verdad? Una renta fija, etcétera, etcétera. Entonces, se refiere a anualidades, solo que la traducción, a veces nos encontramos con conceptos y uno dice, no sé de qué está hablando, pero es la traducción la que nos puede afectar o jugar jugar en contra, ¿no? Entonces, sigamos aquí, encontramos algunos conceptos. Recuérdense que lo que nosotros pagamos se conoce como asegurados. Yo tengo que pagar algo mensual. ¿Eso tiene un nombre? Prima. A prima. Prima.
Ok, yo pago una prima. Las aseguradoras generan ingresos de dos formas. ¿Cuáles son? La Por las prima y la primas. inversión. Inversiones. Correcto. Por un lado, el pago de las primas y por otro lado, las inversiones. Es decir, que una aseguradora, si viviera solo de las primas, se iría a la quiebra. ¿Por qué? Eso se conoce como aleatorio. Ya lo vamos a ver más adelantito porque lo vemos en esta clase, ¿verdad? Aleatorio significa que no hay un intercambio de igual valor. Es decir, que la aseguradora siempre es la que tiene que perder más que el asegurado, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos números, vamos a suponer que tenemos 40 años y pagamos $100 mensuales, de aquí a los 100 años que ha madurado una póliza de $100,000. Si tenemos 40 años, de 40 a los 100 años, ¿son cuántos? 60 años. Son 1,200 por año si pagamos los $100. Estamos poniéndolo un poco alto. 1,200 anuales por 60, ¿cuánto nos da? A ver. 60,000. 60,000 y algo. Pues son 12. 82. 80 y algo. 72,000. 82, 72,000. 72. 72. 72. Ok, $72,000. Imagínense. 72. O sea, es decir, que es la póliza, ¿verdad? Cuando decimos hasta los 100 años, es decir, que podemos pasar todos los años y si Dios nos da la oportunidad de llegar a los 100 años, la póliza pues ha madurado, ¿verdad? La póliza pues llegó. Entonces, ¿qué pasa con esos $72,000? Hemos pagado $72,000 versus la aseguradora nos tiene que dar, ¿cuánto? $100,000. Entonces, ni aún así pagando las primas, logramos llegar a lo que la aseguradora nos tiene que pagar. Es por eso que la aseguradora siempre tiene el riesgo. Es la que siempre toma la decisión. Es por eso que existe lo que se llaman las reservas. Una parte de cada prima que se paga, una porción va para la reserva, es decir, para reclamos u obligaciones futuras que tarde o temprano se van a reclamar, y otra parte de la prima va para ¿dónde? Inversión. Inversiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es liquidez? Palabra clave. Ahí viene lo que le llamamos también como liquidación. Es como que ¿El El pago? dinero que está fluctuando en el mercado. ¿perdón? ¿O el pago? El Cuando dinero. toca pagar. Cuando Cuando la aseguradora le toca pagar. correcto. O sea, cuando la aseguradora, gracias, Josie, cuando la aseguradora le toca pagar. ¿Qué liquidez? Liquidación. Lo llaman hoy, está trabajando en una empresa y lo llaman de recursos humanos. Hola, ¿cómo estás? Solo para informarte que te vamos a liquidar. ¿Qué me están diciendo? Que Que lo ya van no a, Se le van a pagar. ya no necesitan de su servicio. Y ya no necesitan de mis servicios. Entonces, es decir, que ya me están sacando. Entonces, ahora estamos hablando de seguros de vida. Una aseguradora, cuando dice te vamos a liquidar, ¿verdad? O cuando hablan de una liquidación, bueno, si es salud, también se menciona liquidación, ¿qué significa? Que la aseguradora tiene que pagar, ¿verdad? Los beneficios acumulados. Entonces, en un seguro de vida existe lo que se conoce como opciones de liquidación, ¿verdad? Ahí por ahí viene una preguntita relacionada con esto. ¿Por qué digo que lo relacionemos? Porque hay una pregunta que dice la promesa de la aseguradora de pagar ciertos beneficios se conoce como, yo no sé qué es la promesa, ok. Entonces, ¿qué es la promesa? Es como que la aseguradora nos diga, te prometo que cuando tú mueras, yo le voy a pagar a tus beneficios como tú lo estableciste en el contrato o en la solicitud, ¿verdad? Entonces, cuando vemos opciones de liquidación o liquidación significa que la aseguradora va a pagar beneficios. Por eso dice aquí, indica la capacidad de una empresa para hacer los pagos imprevisibles a los asegurados. Liquidez, ¿verdad? Que viene de liquidación. Recordémonos, cada vez que veamos liquidación no significa que tenemos que pagar como asegurados. No, significa que vamos a recibir o los beneficiarios van a recibir ese beneficio, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Según el mapita que vimos, encontramos dos tipos de aseguradores. Por un lado están las privadas y por otro lado está el gobierno. Entonces, las privadas, pues pueden vender anualidades, vida, accidentes, salud, ¿verdad?
las que se ocupan o las que trabajan más de una línea de seguros, es decir, que trabajan vida y trabajan salud, se conocen como aseguradoras multilínea. Por otro lado, encontramos al gobierno. El gobierno como asegurador, ¿verdad? El objetivo del gobierno, por la parte privada, el objetivo es hacer negocios. Pero ¿qué pasa por la parte del gobierno? El objetivo del gobierno no es lucrar en sí, sino el objetivo es dar una protección o una ayuda a la sociedad, ¿verdad? Es por eso que para reclamar esos beneficios se requiere un estatus legal en Estados Unidos, es decir, tener un seguro social, ¿verdad? Entonces, no solo es el único requisito tener un seguro social, sino que también pagar impuestos para reclamar beneficios. Es parte de las responsabilidades. Entonces, cuando hablamos de la industria como tal, encontramos a las empresas de valores no participantes. ¿Qué quiere decir valores no participantes? ¿Cuál es la contraparte? Por un lado encontramos a las empresas de valores y por el otro lado encontramos a las empresas recíprocas. Entonces, cuando dice que es una empresa de valores, ¿es propiedad de quién? Esa es una pregunta de examen. De los accionistas. De los accionistas. Todo accionista. Ujú. Entonces, ¿será que para yo poder comprar una acción de Apple, necesito ser consumidor de Apple obligatoriamente? No. No. Sí. No, No. yo puedo usar, vamos a suponer que tengo una computadora Windows, o sea, y yo uso Windows, pero pues invierto en Apple. Entonces, es decir, que dice aquí empresas de valores no participantes. Las empresas de seguros de valores son organizaciones privadas, están constituidas bajo las leyes estatales de cada estado con el propósito de obtener beneficios por sus acciones. Los accionistas pueden o no ser los asegurados. Por eso dice no participantes. ¿Qué significa eso? Que no están obligados a consumir o a participar. En este caso, llevémoslo a la industria de seguros. Yo puedo comprar acciones de una aseguradora, pero no estoy obligado a estar asegurado con esa aseguradora. ¿Por qué? Porque no se requiere ser participante. Entonces, ¿quién es el propietario de una empresa de valores? Los accionistas, ¿verdad? Por otro lado, encontramos a las compañías mutua, ¿verdad? ¿Qué es una compañía mutua? Es decir, nos ayudamos mutuamente, es capital propio. Están organizadas bajo las leyes del Estado, pero no tienen, ¿qué dice? Accionistas. Ojo, porque algunos estados traen este tipo de preguntas. No todos los estados van a encontrar estas preguntas, pero sí algunos estados traen este tipo de preguntas relacionadas con las compañías de acciones o las recíprocas, ¿verdad? O las mutuas, perdón. Entonces, en cambio, dice aquí, los propietarios son los Asegurados. Claro. correcto. Pregunta de examen. A los propietarios de una empresa mutua se le denomina como, y viene una lista, ¿verdad? Vienen 4 opciones y dentro de las 4 opciones dice asegurados. Entonces, los asegurados son los propietarios de las mutuas. Es decir, aquí habemos un grupo de personas conectados. Ok, pongamos un capital cada uno y lo invertimos, ¿verdad? Entonces hacemos una empresa mutua. Entonces nos ayudamos mutuamente. Podemos trabajar el capital, se invierte, se va multiplicando, pero si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, ¿verdad? O vamos a suponer que es el seguro de vida, bueno, se cubre esa necesidad con las ganancias que se está generando, ¿verdad? De las inversiones, pero somos participantes, ¿verdad? Porque nos estamos ayudando mutuamente. Yo pongo, tú pones y todos aportamos, ¿verdad? Pero uno necesita, bueno, ahí están las probabilidades, ¿verdad? En base a las estadísticas. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que todos simultáneamente la necesiten? O sea, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Que tiene que ser calculado, pero la idea es de que esas inversiones que nosotros podamos aportar generen ganancias o intereses y eso va a servir para cubrir las necesidades en caso de que alguno las requiera. Entonces, por eso se recuerdan de las reservas versus la liquidación. Una empresa de valores se puede convertir en una mutua a través de un proceso llamado mutualización, ¿verdad? Y luego, una mutua se puede convertir en una sociedad anónima a través de un proceso llamado desmutualización.
Entonces ahí está la contraparte. Una empresa de acciones y una empresa mutua. Entonces decimos, miren, estamos creciendo, ya tenemos un buen capital, ¿por qué no nos hacemos públicos, verdad? Y vendemos acciones por la empresa. Entonces, bueno, ya entonces dejamos de ser entramos en un proceso, ¿verdad? Llamado desmutualización. Entonces ya empezamos a recibir accionistas y los accionistas pues ya no tienen que ser asegurados. Otra cosa que nosotros podemos hacer como mutuo, o sea, como mutuo participante, es que podemos elegir, porque pueden encontrar esa pregunta en el examen, ¿quiénes eligen a la junta directiva? A ver, en una mutua, ¿quién elige a la junta directiva? Los Los asegurados. mismos asegurados. Correcto. Los mismos asegurados o los participantes, ¿verdad? Que son lo mismo. Entonces, esa es una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos elige? Pues el hecho de que yo sea participante, como todos estamos participando y todos aportamos, nos ayudamos mutuamente, pues entre todos elegimos a la junta directiva, ¿verdad? En base a votaciones internas. Entonces, esa es la diferencia entre una empresa de valores y una mutua. Luego encontramos, ¿verdad? Empresas mutuas y de valores se refieren a aseguradoras comerciales. Comerciales. Quiere decir que no estamos hablando del gobierno. Ambas pueden escribir pólizas de vida, salud, propiedad, accidentes, etc. Entonces seguimos acá. Las aseguradoras recíprocas. Las recíprocas es muy similar a la mutua, ¿verdad? La mutua es nos ayudamos mutuamente. Recíproco significa es como tú me ayudaste, pues yo te ayudo. Entonces, ¿verdad? Son recíprocas. Por eso dice aquí similares a las mutuas. Se organizan sobre la base de propiedad de sus asegurados, pero son recíprocas, ya que los propios títulos de pólizas aseguran los riesgos de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe, o sea, no hay una póliza como tal de que cada uno tenga su póliza, sino que mi póliza pues también asegura a las demás personas. O sea, somos recíprocos. Como tú me ayudaste, pues bueno, también cuando tú necesites yo te ayudo, ¿verdad? Entonces así como se ayuda y es similar al funcionamiento de una mutua. Lloyd de Londres. Lloyd de Londres no es un asegurador, veamos aquí, algunas palabras claves, porque también pueden encontrar por ahí alguna pregunta relacionada con esto. Lloyd de Londres no es un asegurador. Entonces, ¿qué es? Para ponernos en contexto, Lloyd de Londres, ¿verdad? Ayuda a llevar cobertura a áreas que de otra forma, pues no las habría. Entonces dice aquí, es una asociación de personas y empresas que suscriben seguros de forma individual. La función de Lloyd es reunir y difundir información ¿de qué? De suscripción. Palabra clave, suscripción, a través de sus asegurados miembros. Proveer coberturas que de otro modo no estarían disponibles en ciertas áreas. Voy a poner un ejemplo. American Airlines, ¿verdad? Que es una de las aerolíneas más grandes en Estados Unidos, pues bueno, la principal en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que nosotros nos subamos a un avión y seamos pasajeros, nunca firmamos un contrato de seguros, pero el hecho de ser pasajero, ya tenemos una cobertura. ¿Quién provee esa cobertura? Pues bueno, Lloyd de Los Londres. de Londres. Correcto. Ellos ayudan a llevar ese tipo de coberturas, ¿verdad? Para que nos pongamos en contexto. Entonces, ellos no son, ¿verdad? Empresas o aseguradores, ellos son suscriptores. ¿Qué dicen? O sea que si me colocan como decir las tres opciones, en eso sería aseguradores, proveedores y suscriptores. O sea, obviamente elegir las suscriptores Correcto, Lloyd de Londres es un suscriptor, no es un asegurador. ¿Cuál es la y diferencia? tampoco un proveedor. Suscriptor, ¿verdad? Quiere decir que provee sus servicios, ¿verdad? En vez de proveer coberturas. Lo que hacen las aseguradoras es pagar las facturas, no importa dónde fueron. Bueno, páseme la factura y yo la pago. Eso hace la aseguradora. Pero un proveedor provee los servicios en base a qué? A una suscripción. Yo pago mensual y tengo derecho, es como un HMO, ¿verdad? Un HMO se paga mensual, pero solo tengo acceso con mi médico de cabecera. Entonces, ¿qué pasa con un suscriptor? Bueno, yo tengo una suscripción, como hemos puesto de ejemplo, ¿verdad? Yo tengo suscripción de Sams. Bueno, ¿puedo ir a un Costco con un Sams? No.
¿Por qué? Porque yo puedo, con la suscripción de SAMS, pues puedo entrar a cualquier SAMS, siempre y cuando sea SAMS. No puedo entrar a otro que no sea SAMS, porque yo pago la suscripción de SAMS. Entonces, lo mismo pasa con Lloyd's de Londres. Eso significa que si yo pago una suscripción acá, yo solo tengo derecho a los servicios que ellos proveen, ¿verdad? Luego encontramos, acá, esta también es otra preguntita que pueden encontrar en el examen. ¿Cómo se le llama a las aseguradoras que transfieren parte del riesgo a otras aseguradoras o que absorben parte del riesgo, ¿verdad? Eso se le conoce como un reasegurador. Un reasegurador, ¿cuál es el objetivo? Es la aseguradora de las aseguradoras que transfieren parte del riesgo, pero también transfieren parte de las ganancias. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un reasegurador? Es prácticamente respaldar a las empresas que se constituyen, ¿verdad? En insolventes. Por eso dice aquí, aseguran a los aseguradores. El reasegurado es un acuerdo donde la compañía de seguros transfiere parte del riesgo que ha asumido a otro asegurado. Ese es un reasegurado. También posible pregunta de examen. Seguimos aquí viendo algunos conceptos. Asegurador cautivo. ¿Qué comprendemos por el concepto cautivo? Ayude. Que Que está solo es. preso, que está enjaulado. Que está enjaulado. Gracias. Ese ejemplo está muy bueno, ¿sí? Que está enjaulado. Es decir, que está en cautiverio. Lo tienen encerrado. No tiene para dónde ir. Ese es un asegurador cautivo. Pues yo digo, lo tengo cautivo y lo tengo solo para mí. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Voy a poner un ejemplo. Coca-Cola. Es una de las empresas, ¿verdad?, que dominantes a nivel mundial. Entonces, son empresas tan grandes que no van a venir y van a decir, bueno, contratemos a una aseguradora. No, ellos vienen y compran o construyen su propio asegurador. Y es cautivo, ¿por qué? Porque Solo maneja una empresa. correcto, solo los protege a ellos, ¿verdad? Por eso dice aquí, dice propiedad de una empresa matriz con el fin de asegurar la exposición a la pérdida de la empresa matriz. O sea, su único trabajo y objetivo es proteger a esa empresa. Por eso es una empresa cautiva, ¿verdad? Que no puede asegurar a otras empresas, sino que solo a la empresa matriz. Luego tenemos los grupos de retención de riesgo, ¿verdad? Esto se conoce como los colegios de profesionales o logias. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros hemos sacado pues un título universitario, regularmente pertenecemos a un colegio, nos suscribimos, pagamos una mensualidad y esa mensualidad nos da acceso a votar por miembros de junta directiva, tenemos alguna cobertura y algunos beneficios extra que nos provee, ¿verdad? La escuela. Correcto. Eso puede ser dirigido para farmacéuticos, dentistas, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso se conoce como grupos, ¿verdad? Son algo específico de retención de riesgo, que retienen los riesgos, ¿verdad? Entonces, se apoyan entre sí. Son similares, ¿verdad?, a las mutuas, que igual se ayudan entre sí. ¿Por qué son similares? Porque pues aquí también los mismos miembros votan por los miembros de junta directiva. Y luego encontramos aquí a las mutuales o fraternal mutuales. Estas son organizaciones sin fines de lucro. ¿Será que yo puedo comprar un seguro y decir, miren, ayúdenme, juntemos a unas 50 personas y compramos un seguro grupal, así nos sale más barato? ¿Se puede hacer eso? No. Entonces, existen organizaciones como voy a poner el ejemplo, una iglesia. ¿Será que el objetivo de construir una iglesia, el objetivo principal fue juntar a un grupo de personas para comprar un seguro? No, claro que no. Claro que no. Entonces, dice aquí, el seguro también es emitido por las sociedades de beneficios fraternales que han existido en Estados Unidos durante más de un siglo. Las sociedades fraternales deben estar formadas por razones distintas a la de obtener un seguro. Entonces, eso significa que se le puede proveer cobertura no solo a las empresas, sino que a los grupos o organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando se hayan construido o se hayan desarrollado con un objetivo diferente a la de obtener un seguro. Seguro. Es una
preguntita que pueden encontrar por ahí en algunos estados. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Perdonen que no he preguntado, ¿verdad? Pero he avanzado en este concepto. Me interesa llegar a una parte más adelante, pero quisiera ver si hay alguna duda hasta el momento. Son puros conceptos. Si ustedes ven ahorita, son puros conceptos. Vean, aquí encontramos a los dos tipos de proveedores, ¿verdad? Tenemos los proveedores de servicio y los proveedores, ¿verdad? El gobierno como asegurador. Entonces, los servicios, dice, ofrece beneficios a, y aquí cambia, aquí no dice asegurados, dice a los suscriptores, a cambio del pago de una prima. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que hace un proveedor de servicios? Pues yo pago una prima a cambio del servicio. Eso significa, miren, hay un hospital acá, bueno, yo estoy en Dallas, Texas, ¿verdad? Entonces, he escuchado muchas personas que dicen, yo tengo seguro de Parkland. Y he escuchado, los que, no sé si hay alguien aquí que esté en Texas, pero ¿Seguro de qué? de Parkland, ¿verdad? Es un hospital, No. ¿sí? Oh, Entonces, sé que en cada ciudad hay hospitales así que son proveedores de servicio. Entonces, pero escucho muchas personas que dicen, yo tengo seguro de Parkland, ¿verdad? Que es el nombre del hospital. Entonces, Parkland no es un seguro, es un... proveedor. ¿Por qué? Porque si esta persona o este asegurado tiene un accidente y vienen los bomberos, si lo llevan de emergencia a otro hospital, ¿será que Parkland o donde están pagando la suscripción va a pagar las facturas de otro hospital? No, No. Porque ellos cobran una prima a cambio de dar sus servicios. Ellos tienen sus propios hospitales, ¿verdad? Sus propias clínicas y bueno, entonces ellos cobran sus servicios, o sea, su prima a cambio de los servicios. Ellos no son un asegurador. En cambio, la aseguradora, ¿qué es lo que hace? Ok, páseme la factura. ¿A qué hospital lo llevaron? Ok, que me pase la factura, la vemos y pagamos. Por eso dice aquí, ¿verdad? Los beneficios son en forma de servicios prestados por... Servicios prestados por hospitales y médicos. Ellos que venden participan en el plan. servicios médicos de atención hospitalaria y no venden seguros. Es ahí la diferencia, ¿verdad? Los que compran este plan se llaman suscriptores porque pagan una tarifa mensual. Luego el gobierno, como asegurador, el gobierno sí es un asegurador. ¿Por qué? Porque el gobierno paga facturas, no provee servicios. Beneficios son en forma de servicios. Los gobiernos federales y estatales, ¿verdad? También pueden ser aseguradoras y proporcionan lo que comúnmente se llama seguro social. Entre ellos tenemos... Ok, solo déjenme responder aquí. Tenemos una, aquí me escribieron, dice, pero no te dice que mientras que sea una emergencia sí los paga. Ok, ojo, esto tiene que ver, gracias ahí por la iPhone me puso acá, ¿verdad? Que si es una emergencia sí los paga. Si es una emergencia, es decir, que sea vida o muerte, sí lo va a cubrir. O sea, no es que lo vaya a cubrir, es que los hospitales no se pueden negar legalmente A dar el servicio. a dar el servicio. Si obviamente la persona necesita, no se puede decir, no, no lo vamos a recibir porque no aceptamos ese seguro, ¿sí? Entonces, obviamente lo van a aceptar, ¿verdad? No pueden rechazar un servicio cuando es por emergencia, pero ya la negociación va a venir después, pero si es una, vamos a suponer, o sea, va por emergencia, es decir, que tuve una intoxicación pues, o sea, ya algo, o servicios ambulatorios, todo esto, pues obviamente no lo va a cubrir si yo tengo una suscripción, ¿verdad? Pero si es por emergencia, que sea de vida o muerte y pues lo llevaron, era el más inmediato, pues obviamente ahí el hospital no se puede negar, ¿verdad? Haciendo esa aclaración. Ok, con el seguro social, ¿verdad? Entre ellos se encuentran el de incapacidad o discapacidad, que ya lo vimos, el seguro de vejez, ¿verdad? El OASDI, ¿verdad? Que es el seguro social que abarca prácticamente los tres, ¿verdad? Que es sobreviviente, discapacidad y jubilación, ¿verdad? Seguro de hospital, ¿verdad? O sea, servicios médicos, el Medicare y el Medicaid, ¿verdad? Que el Medicare es para personas mayores de 65 años o el Medicaid que es para personas con escasos recursos. Ok, vamos a seguir aquí.
¿Cómo se venden los seguros? Esta parte, obviamente aquí pues lo vamos a ver de forma superficial, no vamos a profundizar tanto, los planes de compensación y todo pueden variar, el esquema sigue siendo el mismo en todas las industrias, solo que los planes de compensación en porcentajes pueden variar de una empresa a otra. Sin embargo, aquí podemos ver de manera general o a grandes rasgos cómo se trabaja la industria de seguros acá en Estados Unidos. ¿Cómo se venden los seguros? Dice, a través de los agentes o corredores. Hay una diferencia entre ser un agente de seguros, por eso dice agente representante y corredor representante. Entonces, un agente representante representa normalmente ¿a quién? A la Una compañía. a una empresa de seguros. A la empresa de seguros. Y un corredor representante representa normalmente ¿a quién? A varias, A los asegurados, varias opciones. Ujú. Al asegurado, al cliente, ¿verdad? Así. al cliente. Que es el corredor, pues bueno, el que se está ahí intermediando entre la empresa y el cliente, velando por los intereses del cliente, pero el agente normalmente representa a la aseguradora. Entonces veamos, existen los agentes cautivos, agentes de carrera y agentes independientes. Si ustedes se dan cuenta, aquí puse un signo igual, ¿verdad? Quiere decir, o sea, prácticamente es lo mismo, solo que cuando, se recuerdan que vimos hace un momento las aseguradoras cautivas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con un agente cautivo? No es que lo tengan en una jaula, ¿verdad? Literal, hace un momento, ¿verdad? Que poníamos el ejemplo, pero literalmente es que está cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Que un agente cautivo, nosotros estamos sacando una licencia, pero si yo voy a trabajar para una empresa cautiva, ustedes van a escuchar esos términos constantemente. Yo voy a trabajar en una empresa cautiva o una empresa independiente. ¿Cuál es la diferencia? Una cautiva significa, ambas tienen sus pro y sus contra. Entonces, una empresa cautiva quiere decir que yo puedo solo trabajar seguros para esa empresa. O sea, no puedo trabajar para otra empresa. O sea, estoy casado con una empresa porque estoy cautivo, ¿verdad? Pero eso significa que como estoy cautivo en una empresa, yo puedo hacer una carrera dentro de esa empresa. Eso significa que normalmente pues tengo apoyo de la empresa, de la casa matriz, ¿verdad? Hay recursos, hay publicidad, hay esto, hay otro, o sea, hay bastante apoyo porque pues es solo para una empresa, entonces la empresa viene y apoya a los agentes. Entonces, luego tenemos los agentes independientes. Vean acá, los agentes independientes se conocen también, aquí atrás lo podemos ver, ¿verdad? Los corredores representantes. Entonces, tenemos al agente independiente que trabaja de forma independiente y trabaja para varias empresas. ¿Cómo lo puedo reconocer? Ustedes van con un agente y les puede presentar múltiples opciones de diferentes aseguradoras. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, obviamente, ¿verdad? Entonces, algunos nos vamos a identificar más con un sistema, otros nos vamos a identificar más con otro sistema. Muchas personas dicen, ah, no, yo no quiero estar cautivo, o sea, no quiero. ¿Verdad? Pero hasta que nosotros llegamos a comprender cómo funciona es donde podemos decir si nos conviene, nos gusta o no nos gusta. No significa que yo no pueda crecer. O sea, el objetivo es crecer, ¿verdad? Pero los sistemas van a variar mucho y por eso digo, tiene sus pros y sus contras. Entonces, un agente independiente, pues trabaja para muchas empresas, pero obviamente no tiene el soporte como lo tiene un cautivo de parte de una empresa. ¿Por qué? Porque, pues bueno, trabaja para varias empresas. Entonces no se tiene el mismo soporte. Entonces está el agente independiente. Lo mismo encontramos en las agencias. El objetivo de como agente es que nosotros empezamos a crecer como agentes, sea cautivos o independientes, pero el propósito es migrar o crear nuestra propia agencia. Ese es el objetivo o la meta, ¿verdad? Entonces, el éxito en la industria de seguros pues, está en la duplicación. Warren Buffett decía, prefiero ganar el 1% de 100 que el 100% de 1. La duplicación, ¿verdad? Entonces, ojo que acá, miren, quiero tener mucho cuidado. Obviamente no voy a meterme en muchos detalles porque es un tema bastante amplio y como les digo, cada empresa maneja diferentes programas, pero
algunas personas dicen, ¿eso es una pirámide o esto es un multinivel? No, esto se ha trabajado desde hace mucho, o sea, desde los comienzos, desde hace cientos de años atrás, ¿verdad? En Estados Unidos se sigue trabajando el mismo esquema de, el sistema de producción de agentes de seguro. Entonces, existen los residuales, ¿verdad? Y las ventas. Entonces, el objetivo acá es trabajar por los residuales. ¿Cuál es mi objetivo? Ok, yo empiezo como agente, empiezo a capturar a mis clientes y todo, y voy creciendo. Entonces, cuando voy creciendo, empiezo, ¿verdad? A construir una agencia, pero una agencia yo no la puedo mantener, o sea, no puedo trabajar yo solo en una agencia, pues no sería una agencia, sería un agente. Entonces, el objetivo es crear una agencia. Entonces, al momento de crear mi agencia, eso significa que empiezo a crecer con un equipo, ¿verdad? Entonces, existe también el sistema de carreras de agencia y el sistema de carrera de productores, ¿verdad? Personales o el independiente. ¿Cuál es la diferencia? Veamos acá. Sistema de carrera de agencias. Son ramas de empresa de gran acción y empresas mutuas, ¿verdad? De seguros que contratan para representar una compañía de seguros en un área específica. El sistema de carrera de agencias se centra en la formación de personal de ventas, es decir, que construyen un personal de ventas para poder crecer. El sistema de agencias de productores personales es similar, ¿verdad? Aquí dice, no contratan, ellos normalmente capacitan o supervisan agentes de carrera, venden principalmente seguros, pueden construir un equipo pequeño de ventas para ayuda, pero son responsables generalmente de mantener sus propias oficinas y personal administrativo. En esta, normalmente en la carrera de agencias, acá como trabajamos cautivos, pues la empresa le ayuda a la gente, obviamente cuando ha demostrado, ¿verdad? Que la persona tiene bastante potencial y ha crecido, entonces, y es responsable y todo, la empresa o la casa matriz normalmente le va a apoyar financieramente para que pueda construir su propia agencia, porque a la agencia, a la casa matriz también le interesa. Entonces, aquí pueden construir un equipo pequeño y son responsables de sus propias agencias. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de agencias independientes? Es cuando trabaja de forma independiente y no trabaja con una ni con otra. Eso quiere decir que no estoy casado con ninguno, sino que puedo trabajar seguros con diferentes aseguradoras. Este sistema se conoce como sistema de agencias americano, ¿verdad? Entonces ustedes van a una agencia y se trabajan con diferentes aseguradoras, ¿verdad? O los brokers que normalmente conocemos. Entonces, en todos podemos crecer. Pero como les digo, los sistemas van a trabajar de forma diferente. Ya somos nosotros los que decidimos con qué sistema nos vamos a identificar más. Entonces, no es lo mismo que lo veamos, que lo expliquemos a cuando ustedes están en un sistema, ustedes van a irlo conociendo y pueda que se identifiquen más con uno o con otro. Pero es como funciona este sistema, ¿verdad? Ok. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Antes de seguir avanzando. No, parece que no, profesor. ¿No? Muy bien, gracias. Veamos, luego encontramos la NAIC, ¿verdad? Que es la Asociación Nacional de Comisionados. Pregunta de examen. ¿Quién es el comisionado? La máxima autoridad. La máxima. La máxima autoridad en la industria de seguros de cada estado. Es decir, que recuérdense que cada estado tiene sus propias leyes. Entonces, cada estado tiene un representante. Ese representante es la máxima autoridad. ¿Quién lo escoge? El gobernador. Correcto. Pregunta de examen. No es escogido por votaciones ni por nada de esto, ¿verdad? Lo escoge el mismo gobernador de cada estado y es la máxima autoridad en la industria de seguros. Entonces, el representante de cada estado viene y entre todos forman lo que es la Asociación Nacional, que es de todos los estados, ¿verdad? De comisionados de seguro, por sus siglas, la NAIC. ¿Cuál es el objetivo? Aquí dice que tiene 4 objetivos generales o los principales. Fomentar la uniformidad de las leyes, ayuda a la aplicación de esas leyes, ¿verdad? Protege los intereses de los asegurados, preservar la regulación estatal de la actividad aseguradora. De aquí, por ahí, ustedes pueden encontrar una pregunta precisamente con este tema. Dice la Nike, ¿verdad? Tiene cuál de los siguientes, ¿verdad? Dice, todos los siguientes son objetivos generales de la Nike, excepto uno. Entonces, de los 4 tenemos que encontrar cuál es el infiltrado, por poner un ejemplo, ¿no?
Entonces dice fomentar la uniformidad de las leyes. No, pues eso sí, es parte de la responsabilidad. Ayuda a que esas aplicaciones, ¿verdad? De esas leyes, o sea, que se cumplan, es parte de su responsabilidad. Sí. Ayuda a poner los precios de las pólizas. No, ¿no? Obviamente, no, sí, la regula, pero no es de que no, no. venga y ponga los precios, no es su deber, ¿verdad? No es su deber solventar problemas de reclamos de pólizas. Obviamente va a regular a la industria y pues va a recibir reclamos y todo, y pues se puede ir a llegar a un proceso legal, pero no es su función, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Proteger los intereses de los asegurados y los consumidores, preservar la regulación estatal de la actividad aseguradora. Entonces, son algunos de los principales, ¿verdad? Pero su objetivo no es poner precios de pólizas y esto, ¿no? Porque cada una va a manejar. Sí las estandariza, ¿verdad? Las regula, pero no va a venir y va a decir, bueno, tú vas a poner tal precio. No, no trabaja, no es la responsabilidad de la Nike, ¿verdad? Luego encontramos el código de publicidad. La publicidad es una de las más reguladas, pero obviamente es regulada. ¿Por qué? Porque existe lo que es la falsa publicidad o publicidad engañosa. El problema principal de los estados era la regulación de la publicidad engañosa de seguros y solicitudes de correo directo. Este código desarrollado por la Nike especifica ciertas palabras o frases que se consideran engañosas y no se van a utilizar en una publicidad de ningún tipo. Es decir, que hay términos o palabras que no se pueden utilizar, ¿verdad? Que están restringidas. Entonces, la Nike tiene que autorizar, o bueno, en este caso, la Oficina de Regulación de Seguros de cada estado tiene que aprobar, ¿verdad? Cierta publicidad para ver que no hayan términos o palabras que se consideren engañosas. Luego encontramos la ley de prácticas comerciales injustas. Acá se mencionan como algunos términos, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos tergiversación. Estos términos, préstenle mucha atención porque estos términos son palabras que vienen en el examen, ¿verdad? ¿Qué es tergiversación o falsa publicidad? Como su nombre lo dice. Normalmente no dice falsa publicidad, pero sí viene tergiversación. Tergiversación, ¿verdad? Es que se tuerza o se manipule la información con el objetivo de lograr una venta. Entonces, yo estoy cambiando la información. Eso es tergiversar. Esto se presenta en muchos ejemplos. Entonces, recordémonos, tergiversación es cambiar la información a nuestro favor, ¿verdad? Coacción o coerción es lo mismo, ¿verdad? Ahí viene la intimidación, que es algo va muy de la mano. Pero, ¿qué es coaccionar o la coerción? ¿Qué es coacción o coerción? Es lo mismo. A ver. Es como que Usa la fuerza, obligar a la persona que haga el negocio. Obligar o manipular. Obligar. Gracias. Obligar o manipular de alguna forma. Gracias. Eso es coaccionar, ¿verdad? Vender bajo presión. Voy a poner un ejemplo de una pregunta. Un acreedor le dice a su deudor, cómprame un seguro y de esa forma pagas la deuda. Eso se conoce como Coaccionar. Yeah. coacción. O sea, es decir, que de una forma directa o indirecta lo está presionando o coaccionando para que le compre, ¿verdad? La intimidación o discriminación injusta. Ya hemos visto, ¿verdad? En otros casos que es discriminación injusta, inequitativa y administrativa, ¿verdad? De reclamos, que pues, va de la mano en toda la frase, pero vamos a quitar todo el ruido ahorita y nos vamos a enfocar. Discriminación injusta, ¿verdad? Que va con todo lo demás. Pero, ¿qué es discriminación injusta? Entonces, por ahí van a encontrar esa pregunta. Discriminación injusta es vender a dos personas de la misma clasificación de riesgo coberturas diferentes. En pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? O sea, es decir que se supone que si están en el mismo grupo de riesgo, las primas, ¿verdad? Deberían de ser similares a los riesgos, ¿no? Obviamente, pues en base a lo que esté exigiendo, pero vamos a suponer que dos personas pongo el ejemplo que he puesto en otras ocasiones, ¿no? Dos mujeres, ¿verdad? Pongo mujeres porque sabemos que las pólizas de las mujeres son más económicas que las de los hombres, porque son menos riesgos. Ok, dos mujeres de 25 años.
Las dos viven en el mismo departamento, las dos trabajan en una oficina juntas, las dos no tienen vicio, no tienen adicciones, practican deporte. Entonces se supone, y las dos compran una póliza de vida por $100,000. Pero vamos a suponer que una va a pagar $30 y la otra va a pagar $50. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Se supone que si están dentro de la misma clasificación de riesgo, las condiciones, las coberturas deberían de ser similar. Pero vamos a decir que una me cayó bien y la otra me cayó mal. Entonces, estoy discriminando injustamente, ¿verdad? Entonces, por eso la respuesta es, ¿verdad? ¿Qué es discriminación injusta? Vender dos pólizas o pólizas a dos asegurados en la misma clasificación de riesgo con coberturas o condiciones diferentes, ¿sí? Es discriminación de ventas. Sí, es lo mismo, Ricardo. ¿Qué es lo que se llama discriminación de ventas? A eso se refiere. Discriminación de ventas es, o sea, que yo estoy discriminando al cliente, ¿verdad? Por eso es injusta. Eso se conoce como discriminación injusta. Entonces, se supone, aquí no tiene nada que ver, ¿verdad? El sexo sí va a cambiar, ¿verdad? Porque un hombre paga más que la mujer, pero de ahí los riesgos, discriminación injusta sería, por poner un ejemplo, porque vienen preguntas así, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Discriminación injusta podría ser que se critique el riesgo laboral, o sea, es decir, que se dediquen a diferentes actividades laborales. ¿Eso es discriminación injusta? A ver, ¿qué me dicen? No. No, porque no es la misma clasificación de riesgo. La misma clasificación de riesgo, o sea, no importa, ¿verdad? O sea, es decir, que si uno se dedica a una oficina, la empresa no está discriminando, pero si las dos personas trabajan en la misma empresa, están en el mismo grupo de riesgo, pues los términos deberían de ser los mismos. Y si uno va a pagar más, entonces se está discriminando. Tenemos aquí a la Asociación de Garantías del Estado. Ojo, la Asociación de Garantías del Estado es financiada por, Las Las aseguradoras. aseguradoras. a través de, pregunta de examen. La Asociación de Garantías del Estado es financiada por las mismas aseguradoras a través de evaluaciones. Pregunta de examen. ¿Sí? Eso no lo sabía. Ok. A través de evaluaciones. Evaluación. Sí, a través de evaluaciones. Y viene otra preguntita por ahí. El agente tiene prohibido utilizar como técnica de venta, ¿cuál de las siguientes? Tenemos prohibido, y eso lo van a encontrar en la parte de estatutos, tenemos como agentes, yo no puedo valerme de la Asociación de Garantías del Estado. Vamos a suponer que cualquiera dice, es que la empresa va a estar en quiebra o puede quebrar y pierdo mi plata. No, el cliente siempre está protegido. ¿Por qué? Porque está respaldado por la Asociación del Estado, de Garantías del Estado. Es decir, que el objetivo de la asociación, ¿verdad? De Garantías del Estado es proteger a una aseguradora que se constituya insolvente. Eso quiere decir que el asegurado, como sea, pues tiene protegido su capital, su patrimonio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, tenemos prohibido utilizar como técnica de ventas o como escudo, ¿verdad? A la Asociación de Garantías del Estado para vender. Está prohibido. Pregunta de examen. ¿Verdad? Y eso, pues obviamente para la vida real, ya cuando salgamos, pues no podemos utilizar. Eso es una garantía para apoyar a los aseguradores. Entonces, está financiada por las mismas aseguradoras a través de evaluaciones, ¿verdad? Una Entonces, pregunta, profesor. dígame, ¿Por lea, qué dígame. está prohibido? O sea, si se supone que es verdad, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido? Porque, no, bueno, primero, no todas las aseguradoras, obviamente la mayoría, hay aseguradoras pequeñas, ¿verdad? O de que no tienen un nombre, ¿verdad? Apoyar a las aseguradoras. Entonces, que no pertenecen o no están cubiertas. Entonces, obviamente están como limitadas o son grupos mutuos, ¿verdad? Que están comenzando, pero normalmente estas aseguradoras están protegidas por la asociación, pero la asociación es Y prácticamente, para proteger a los consumidores. por decirlo así, miren, me voy a contradecir, pero los grupos, hay aseguradoras que no pertenecen o no están protegidas por la asociación porque son mutuas o por X o Y razón o están comenzando, ¿verdad? Entonces, no se han inscrito, pero técnicamente las aseguradoras tienen la obligación, ¿verdad? Recuérdense que
la Oficina de Regulación del Estado, ¿cuál es el objetivo principal? Proteger a las aseguradoras. Proteger al asegurado. Al asegurado, no al asegurado, Ajá. al asegurado, ¿verdad? El objetivo principal es proteger al asegurado. Entonces, ¿cómo lo están protegiendo? Ok, entonces las aseguradoras tienen que venir y financiar la asociación en caso de que una se constituya en insolvente. Es decir, que ¿por qué está prohibido utilizarlo? Porque no es un beneficio al que, ay, yo sí lo tengo, yo no, sino que es un deber de las aseguradoras estar protegidas porque todas están expuestas al riesgo y por lo tanto es que no se pueden utilizar porque es su deber, ¿verdad? Es parte de, o sea, es como que yo quiera decir, voy a poner ejemplo de algún político, ¿no? ¿Verdad? Que se quiera agrandar o crecer por algo que se hizo por parte de la ciudad, ¿verdad? O sea, por parte de capital, o sea, no fue el capital de él, fue capital de los mismos impuestos que se pagan, entonces no es que gracias, ¿verdad? Porque él lo donó, no, sino que, o sea, no se le puede decir a alguien que lo donó cuando es capital del Estado, ¿verdad? O es dinero del Estado lo que se está utilizando y es su deber hacerlo. Entonces, lo mismo pasa con la asociación de garantías, es el deber, ¿verdad? La obligación de las aseguradoras de estar protegidas ante una insolvencia y que puedan pues pagarle a sus asegurados. Entonces es su deber. Entonces no es como que yo pueda afanarme y pueda valerme de eso. Por eso está prohibido, ¿sí? No, espero no haberlos confundido, ¿verdad? Pero no sé si respondo a la pregunta. Sí, profesor, estuvo muy bien contestada y ya de verdad que la entendí muy, muy bien. Ok, Muchas gracias. gracias. No, con gusto, Lea. ¿Sí? Entonces es por eso que está prohibido pues utilizar la asociación de garantías. Luego tenemos los servicios de valoración. Cuando hablamos los servicios de valoración se refieren así como los ISO, ¿verdad? Que son certificaciones. Entonces, eso le dan un valor o valoración a la empresa. Tenemos BEST, ¿verdad? BEST que da una clasificación a más, a menos, dependiendo del tipo de aseguradora, Fish Learning, ¿verdad? Una solvencia financiera y la parte de el Standard & Poor's 500 o más conocido como el SP500, que es normalmente donde las aseguradoras invierten su capital, ¿verdad? Recordemos que en Estados Unidos existen tres bolsas, ¿verdad? Que es el Dow Jones, que es el más antiguo, tenemos el Nasdaq, que es empresas tecnológicas, y luego el SP500, que básicamente es la más grande de Estados Unidos, donde están compiladas las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, son las que la fortaleza financiera, ¿verdad? Del país. Entonces, es ahí donde se invierte para aumentar los dividendos. De aquí, de esta sección, hasta aquí, solo quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. No, profesor. Esta sección vienen preguntitas, pero esto nos va a entender la lógica del porqué de algunas cosas. ¿Por qué es que hoy en día cada estado tiene sus propias leyes? ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué muchas cosas? ¿Por qué un banco nos puede vender seguros? ¿Por qué una aseguradora puede hacer préstamos? ¿Verdad? Cuando es el deber del banco, es el negocio del banco. O sea, es decir, aquí vamos a comprender cómo funcionan algunas cosas de seguros. Entonces, tenemos en el 1886, ¿verdad? La ley de Paul-Virgin. Dice aquí, dictaminó que las transacciones de seguro que cruzan las fronteras estatales, es decir, de un estado a otro, no eran comercio interestatal, o sea, eran las mismas leyes en todo Estados Unidos. Luego, en 1905, llegó la ley de Armstrong, ¿verdad? Esta es alguna posible pregunta de examen. Por ahí viene la de Ferguson también, que también se repite. Las autoridades, ¿verdad? Otorga la autoridad a los estados para regular los seguros. Es decir, que aquí era regulado a nivel federal. Bueno, vino la de Armstrong y le otorga la autoridad a cada estado para que pueda regular sus seguros, ¿verdad? Para que lo administren. Tenemos el United States en 1944 dictaminó que las transacciones de seguros que cruzan las líneas estatales, es decir, que cruzan de un estado a otro, eran comercio interestatal y están sujetas a la regulación federal. Aquí solo lo iban a administrar, pero no era considerado, ¿verdad? Interestatal. Acá en el United States ya se dictaminó, ¿verdad?
ya se entendió que eran negocios interestatales y estaban sujetos a la regulación federal, siempre. Luego viene la de Ferguson, ¿verdad? Que esta fue en el 45. Esta es una pregunta que se repite muchas veces en el examen. Un momentito, por favor, ahí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con Ferguson del 45? Dice, establece que si bien el gobierno federal tiene autoridad para regular la industria, no ejercería su derecho si la industria de seguros fuera regulada de manera efectiva y adecuada a nivel estatal. Es a raíz de esta ley que esta pregunta viene muchas veces en el examen. La ley de Ferguson, ¿verdad? Que establece que el gobierno federal no se va a meter, o sea, le cede el derecho o la autoridad al gobierno, el gobierno estatal no se va a meter, le cede el derecho al gobierno federal para que cada uno administre y ponga sus propias leyes, pero no se va a meter a menos de que haya una mala práctica, ¿verdad? O una mala administración, entonces sí ejercería su derecho. Luego encontramos, ¿verdad? Acá tenemos, esta es otra que se repite constantemente. Esta es una que viene sí o sí en el examen. La ley de informe crediticio justo. Dice, proporciona a los individuos protección a la privacidad. ¿De qué? Del crédito. Es decir, que cuando dice que tiene que ver con la moral, cuando dice que tiene que el mismo asegurado tiene que autorizar para que se le investigue, recordemos, tiene que ver con el informe de crédito del consumidor, ¿verdad? Entonces dice aquí, las compañías de seguro deben notificar a los solicitantes y se realizará una verificación de crédito. Es decir, que esta ley, por eso hoy en día, cada vez que ustedes van a hacer un préstamo, a comprar un auto, una casa, algo, necesitan verificar su crédito. Y para eso, ¿quién tiene que autorizar para que se investigue? El Uno mismo. asegurado. Nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, si no autorizo que se me investiguen, no me pueden investigar. ¿Por qué? Porque está la ley de informe de crédito. Entonces, recuérdense que cada vez que verifican el crédito, pues afectan, ¿verdad? Un pequeño porcentaje del crédito de la persona. Entonces, es por eso que la persona tiene que autorizar para que se le investigue, ¿verdad? Luego encontramos la ley Gramm-Leach. Esta ley es la que permite, lo que yo les decía hace un momentito, ¿verdad? Que permite que una industria entre en los negocios de otra industria. Eso quiere decir aquí que están los bancos, ¿verdad? O las compañías de seguro o las financieras permiten que entren en las líneas de los negocios de los demás. Por eso hoy un banco les vende un seguro. Una financiera les hace un préstamo, ¿verdad? O les puede vender un seguro y así sucesivamente. ¿Debido a qué? A la ley de Gramm-Leach. Permite que la industria de un negocio entre en la línea de negocios de otra industria. Y luego tenemos esta que siempre viene por default en el examen, ¿verdad? La Ley Patriota de Estados Unidos. ¿Cuál es la Ley Patriota de Estados Unidos? ¿Fue promulgada en qué año? En el 2001. La Ley Patriota de Estados Unidos surge en el 2001 las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito? Recuérdense que no fue tanto por el tema. Hay dos palabritas que podemos ubicar con la Ley Patriota. Lavado de dinero y... Terrorismo. Terrorismo. Correcto. Terrorismo. Aunque hay otra preguntita por ahí que viene con la ley patriota, ¿verdad? Y no dice ni lavado de dinero ni terrorismo, pero dice detectar actos criminales. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley patriota? A raíz del atentado de las Torres Gemelas, muchas empresas fueron descubiertas. De verdad que miren, esta ley se menciona en muchos casos y es una ley, o sea, la historia es bien interesante porque a raíz de las Torres Gemelas, fueron descubiertas muchas empresas, incluidas empresas de seguro, que estaban lavando dinero, ¿verdad? Que venía de narcotráfico, viene de México, ¿verdad? Del narcotráfico que venía de México hacia Estados Unidos, entra y empiezan a trabajar todas estas empresas, incluidas las empresas de seguro, y, o sea, es bien interesante cómo funcionaba, ¿no? O sea, así la detectaron. Es por eso que la industria de seguros también está sujeta a esta ley, que su objetivo es detectar y disuadir actos de terrorismo, Criminales. actos criminales, ¿verdad? De lavado de dinero o de terrorismo. Que esta sí o sí casi es una pregunta que viene por default en el examen. Muy bien. Entonces,
¿Alguna pregunta hasta el momento? Y si no, vamos a entrar en esta sección y vamos a ver acá palabras. Esta parte de verdad que, miren, créame que es fundamental. Si ustedes comprenden los conceptos que vamos a ver a continuación, eso nos va a ayudar a comprender muchos tipos de pólizas y coberturas que vamos a ver los días siguientes, porque son palabras que se repiten. Vamos a ver por qué funciona como funciona, y estos son conceptos legales que se encuentran en los contratos de seguro. Entonces, vamos a comenzar acá y vamos a subrayar. Las pólizas de seguro son contratos legales. Eso estamos claros, ¿verdad? La ley de contratos define el contrato como un acuerdo legalmente vinculado entre dos o más partes, donde una promesa de beneficio es cambio de una Contraprestación. contraprestación. Una promesa de beneficio es a cambio de una contraprestación. Para que el contrato de seguros esté legalmente vinculado, debe de tener 4 elementos esenciales. Antes de continuar, para que un contrato de seguros esté completo, debe contener, aquí habla de 4 elementos, pero lo resumimos en 2. ¿Cuáles son? La aplicación La aplicación. y la póliza. Correcto. Eso es para que esté completo. Ya está completo el contrato. Ahora, para que se active, no significa que el hecho que esté completo no quiere decir que esté activo. Ya está completo. Ahora hay que arrancarlo. ¿Ah? Entonces, ahora, para que esté activo necesita un ingrediente esencial. ¿Cuál es ese ingrediente? La prima. La prima, la contraprestación. La contraprestación. Correcto. ¿Y qué es la contraprestación? Es un intercambio. Recuérdense que para que un contrato esté válido, ambas partes deben de ganar algo. Ok, la aseguradora le está proveyendo cobertura, pero la aseguradora, ¿qué está ganando a cambio? La prima. La prima. Esas son preguntitas que vienen constantemente en el examen. Sí o sí vienen. Entonces, si yo comprendo cómo funciona, de verdad que se me hace sumamente fácil dar con la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una contraprestación? Para que la póliza entre en vigencia, ok. Normalmente la prima, perdón, la solicitud va acompañado de la prima inicial, que es parte de la contraprestación. Entonces, aquí hablamos de 4 elementos esenciales. Primero, oferta y aceptación. ¿Quién hace la oferta? El cliente. El asegurado. Por El el futuro asegurado. asegurado. El futuro asegurado, el cliente, ¿no? Está haciendo la oferta. Entonces yo vengo y digo, vamos a ver, se lo voy a poner así. Estamos haciendo un negocio, ¿verdad? Vamos a comprar un vehículo, un auto. Vienen 2 clientes. El carro, vamos a decir que está valorado en $30,000. Viene un cliente y le dice, mira, te doy 25,000. Y el otro viene y le dice, te doy 25,000, pero te doy ahorita 10,000. O sea, para asegurar la compra. ¿A quién le presta atención el vendedor? ¿O cuál toma en serio? ¿A quién de los dos va a tomar en serio? Al que le dio el adelanto. Contado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? Ok, yo estoy hablando en serio. Considérame, ¿verdad? Entonces, para que una oferta, ¿verdad? Sea válida, dice la oferta que se promueva, ¿verdad? Cuando el solicitante presenta una solicitud de seguros a la compañía de seguros. Entonces, hace la oferta, claro, pero la aseguradora, ok, la va a procesar y la va a evaluar, pero para que realmente se considere, ¿qué le estoy diciendo? Mira, considérame, estoy hablando en serio. Aquí está parte de mi buena fe, ¿verdad? Y le estoy dando la contraprestación, pagando mi prima inicial. Entonces, la aseguradora va a evaluar el caso, va a evaluar el riesgo y dice, ok, tienes un riesgo superior al promedio. ¿Qué le está diciendo? ¿Que es declinado? No. Superior al estándar, ¿verdad? Entonces, tienes un riesgo superior al estándar. Entonces, ¿qué le está diciendo? Lo acepta, pero lo va a clasificar y le toca pagar más.
Correcto, gracias. Riesgo subestándar. Superior al estándar, que se conoce como el subestándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo? Ok, te acepto, pero vas a pagar más porque el riesgo es más alto, ¿verdad? Entonces, tenemos el ideal, ¿verdad? Riesgo bajo, el estándar y el subestándar, que es el riesgo alto, pero que aún así es asegurable, y luego está el declinado. Entonces, la oferta la hace el cliente y la aceptación la hace la empresa, porque es la empresa la que asume el riesgo. Luego tenemos consideración. Dice aquí, es un elemento de un contrato vinculante, la aceptación por parte de la empresa del pago de la prima, declaraciones hechas por el posible asegurado en la solicitud. Entonces, cuando le presentamos la oferta junto con la contraprestación que le estamos diciendo a la empresa, Considérame. eso se considera una consideración. Por eso está, ¿verdad? El ejemplo del vehículo, pues el que le pagó, le estaba pagando en el momento, pues ya está hablando, considérame, porque estoy hablando en serio, ¿verdad? Estoy comprometido. Acuérdense que para que el contrato sea válido, tiene que estar bajo la ley, tiene que tener un propósito legal, y la ley, ¿verdad? Estatal está sobre la ley de las pólizas de seguro, y obviamente la ley federal pues está sobre la estatal. Entonces, un contrato de seguros debe ser legal y no debe ir en contra de la política pública. Entonces, luego tenemos partes competentes. ¿Qué significa partes competentes? Que todas las personas que estén involucradas en el contrato o en la póliza deben de firmar, ¿verdad? O sea, es decir, que están involucradas deben de firmar, pero para poder firmar deben estar en Condiciones. ¿verdad? Condición mental, no bajo efectos de droga o alcohol, ¿verdad? O algún estupefaciente, y deben de estar en su sano juicio, ¿verdad? Que tengan capacidad de tomar decisiones. Entonces, pueden firmar y que sean mayores de edad. Ya sabemos que a excepción de Florida, pues que firman a partir de los 15 años. Entonces, ¿quiénes firman la solicitud? El solicitante y los asegurados involucrados mayores de edad y que sean competentes, ¿no? Entonces, estos elementos son esenciales para hacer válido un contrato. Ahora, existen algunas condiciones. Vamos a ver acá. Un momentito. Quedó pegado esto. Muy bien. Existen algunas condiciones. Entonces, y aquí vamos a encontrar casi que todos estos conceptos vienen preguntas de examen, ¿verdad? Aleatorio. Contrato aleatorio. ¿Qué es un contrato aleatorio? ¿Qué significa? Toma y dame. ¿Perdón? No, aleatorio es que tome hay o desigualdad en déjalo. el, no, desigualdad en el pago. Desigualdad en el Desigual, pago. es cierto. Correcto. No es un tome y lo déjelo. Ojo con estos conceptos, mire, porque créanme que esto les puede ayudar. Van a encontrar, y en las preguntas vienen adhesión y viene aleatorio. Entonces tenemos que comprender cada uno. Aleatorio, ¿verdad? Bueno, o sea, aleatorio es que no hay un intercambio de igual valor. Siempre la aseguradora es la que tiene que perder más que el asegurado. Un asegurado paga $1,500 y a los 3 meses muere, y la aseguradora va a tener que pagar $100,000. Esto se conoce como Aleatorio. Aleatorio. que no hay un intercambio de igual valor. Siempre la aseguradora tiene que pagar más que el asegurado. Por eso los contratos son aleatorios. Y como son aleatorios, ¿quién asume el riesgo, dijimos? La empresa. La aseguradora. La empresa. Entonces, como la empresa está asumiendo el riesgo, los contratos son elaborados por una sola parte. ¿Quién elabora los contratos? Asegurador. La aseguradora. Eso se conoce como contratos de adhesión, Adhesión. ¿sí? Que son elaborados por una sola partida, ¿verdad? Un solo partido, que es la aseguradora. Por eso es o lo tomas O lo dejan. o lo dejas. Yo estoy asumiendo el riesgo, dice la aseguradora. Entonces, estas son mis condiciones. O lo tomas
o lo dejas. ¿Por qué? Porque los contratos son de adhesión, es decir, que son elaborados por una sola parte, que es la Conocido como, tómalo. Entonces, o tómelo o déjelo. Son conocidos como un tómelo o déjelo, ¿verdad? Que son elaborados por una sola parte, que es la aseguradora. También ustedes pueden ver, dice acá, cuando los contratos son elaborados por una sola parte, ¿verdad? ¿Quién de las partes está involucrado o desarrolla el contrato, ¿verdad? O cuando son de adhesión. Entonces ustedes pueden ver, son preguntas que ustedes pueden encontrar a la inversa, ¿verdad? O sea, puede venir de una forma u otra, pues yo sé que son elaborados por la empresa, ¿verdad? Para un contrato de adhesión, ¿verdad? Todas las partes están involucradas en el desarrollo, excepto, bueno, es el asegurado. El asegurado no tiene partida en la toma de decisiones del contrato, ¿verdad? O sea, es decir, que no desarrolla el contrato. Entonces, por eso es un tómelo o déjelo. Luego tenemos los contratos unilaterales. A ver, unilateral, ¿es plural o singular? Singular. Se refiere a uno. Una sola persona, una sola parte. Parte. Significa que unilateral, que solo una de las partes está legalmente obligada a cumplirlo. Es decir, el asegurado tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? Pagar la prima. Cumplir Pagar con la la prima. prima. ¿Será que si deja de pagar la prima, la aseguradora va a demandarlo porque no pagó? No, No. solo le quita la póliza. No le quita la póliza, ¿verdad? Pero si la aseguradora no paga, ¿el asegurador puede demandar a la empresa? Sí. 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 Entonces, ¿qué significa unilateral? Que solo una de las partes está legalmente obligada a cumplirlo. Si el asegurado no va a ser demandado, si deja de pagar, pues deja de pagar y bueno, entra el periodo de gracia y como no, pues cancela. Pero la aseguradora no se puede dar ese lujo. Entonces, como los contratos son unilaterales, ¿qué pasa si una aseguradora se equivocó, no tomó en consideración algo y emitió una póliza? Tiene que honrar el contrato. Exacto. Tiene que honrar el contrato, no se puede retractar. ¿Por qué? Porque los contratos son unilaterales. La empresa es la única que está obligada legalmente a cumplirlo. Dice así, tengan en cuenta que si el dueño de la póliza no paga sus primas, la compañía de seguros tiene el derecho de rescindir la póliza, ¿verdad? Pero la compañía de seguros está legalmente obligada a pagar las pérdidas cubiertas por la póliza, porque es la que está ligada legalmente. Muy bien, seguimos acá con algunos, déjenme borrar aquí, otros conceptos. Condicional, ¿verdad? Dice aquí, los contratos condicionales de seguros son condicionales porque ciertas condiciones deben de cumplirse por todas las partes cuando se produce una pérdida. De lo contrario, el contrato no sería exigible. Vamos a ver, dice, debe de cumplirse por todas las partes. ¿Qué debe de cumplirse para que sea válido este contrato? Que ocurra la pérdida, que se entreguen las pruebas para que la aseguradora te pague. Ok, dice, deben Pues cumplirse. todo lo establecido en el contrato. Ok. Todo establecido en la póliza. Eso es por parte de la empresa, pero por parte del asegurado, o sea, para que el contrato, Pues cumplir con los pagos. Cumplir con las primas. Cada parte del contrato. Por parte de la. es aquí donde podemos comprender, para que se entregue un recibo condicional, se debe entregar Ujú. la solicitud con, Debe ocurrir el evento. a ver, para que sea válido, se entrega la solicitud junto con, Con la Con prima. la Pago de la prima. prima Con la prima. inicial. yo no puedo entregar un contrato condicional si no hay pago de prima. Recuérdense que para que esa es una práctica de buena fe, como el asegurado está pagando su prima, entonces la aseguradora le está diciendo, ok, te doy cobertura inmediata condicionalmente. Eso quiere decir que con ese recibo condicional, si la persona tiene un accidente, puede reclamar los beneficios, aunque la aseguradora todavía está evaluando la solicitud para ver si asume o no el riesgo. Entonces, no le va a cubrir preexistencias porque por eso es condicional, ¿ah? Está limitado, pero le va a cubrir si la contraparte, es decir, el solicitante, cumple con su parte. ¿Ok?
La contraprestación, por eso dice aquí, ¿verdad? Porque ciertas condiciones deben de cumplirse por todas las partes, ¿ok? Yo te doy cobertura si tú pagas la La prima. prima. La prima inicial. Ujú. Si no se paga la prima, no se entrega recibo condicional. Si se paga la prima, entonces sí se entrega un recibo condicional. Esto tengámoslo claro, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a resolver preguntas en el examen. Máxima de buena fe, ¿verdad? ¿Qué es una máxima de buena fe? Implica que no habrá fraude o falsedad o ocultación entre las partes en lo que respecta a la póliza de seguro. Esa es una máxima de buena fe, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer negocios, ok, yo te doy cobertura, tú pagas tu prima, una máxima de buena fe, te doy cobertura condicional mientras evaluamos el riesgo, pero deben de cumplirse por ambas partes. Yo estoy confiando en que tú vas a ser sincero, pues estoy evaluando el riesgo, pero voy a evaluar, voy a confiar en que está siendo honesto, ¿verdad? Con la información que estoy recibiendo. Y la prima que está pagando, pues entonces, bueno, ahí está mi máxima de buena fe, toda mi cobertura provisional, ¿verdad? O condicional. Esa es una máxima de buena fe. Luego encontramos garantía versus representación, que saben que son dos conceptos que van de la mano y que podemos confundirnos fácilmente. Vamos a ver, cuando habla de garantía y cuando habla de representación, la garantía se refiere a qué documento y la representación a qué documento. La A la representación a la solicitud. contrato. Y La la re- garantía también. Es el O mismo sea, documento. sí, Sí. lo único que garantía es ya cuando da por sentado la aseguradora de que es cierto lo que el asegurado dio, cuando le hacen preguntas de persistencia y dice, no, yo no fumaba, y ya la aseguradora emite la póliza y da por sentado que es cierto que no fumaba, ya es una garantía. Algo así, ¿no? Algo así. Así es. Voy a mi amiga Josie, caramba. Así es. No es algo así, así es. Vean, Así es. Así mismo. Okay. esta es la diferencia entre garantía. Miren, garantía dice así, es una declaración hecha por quién, Por el Por el solicitante. solicitante. que se refiere a la solicitud, ¿verdad? ¿Qué declaración hace el solicitante? Bueno, toda esa información está en la solicitud. Por eso se llama solicitud. Dice que está garantizado para ser cierto en todos los aspectos. ¿Esto se convierte en qué? Parte del contrato. Parte del contrato. En caso de ser falso, puede ser base para retirar el contrato. Por eso de eso se jacta la aseguradora. La solicitud, cuando la acepta, ya forma parte del contrato. Para que el contrato esté completo, necesita dos elementos. ¿Cuáles son? La solicitud y la póliza. Aplicación. Correcto. La solicitud y la póliza. Entonces, agarra la solicitud y dice, ok, te voy a aceptar, pero tengo esto como garantía. Si me mientes o si lo que está aquí es falso, retiro mi cobertura. Es base para que yo pueda anularlo, ¿verdad? Y ahí entra lo que es el periodo disputable y todo lo demás. Entonces, a menos de que haya fraude, ¿verdad? O tergiversación en la información. Pero cuando no contesta, eso también aplicaría como una garantía nula, o sea, o que evade. Perdón, no escuché la primera parte, Elar. Que cuando no se responde, digamos, alguna de esas preguntas, Ujú. ¿qué pasa? Ahí también sería una parte de una garantía Sí, lo que pasa es que si no se respondió de quién fue el error, de nosotros como agentes. Agente. entonces, ¿qué pasa si la aseguradora recibe una solicitud incompleta? Esa se conoce como una solicitud incompleta. ¿Qué va a hacer la aseguradora? Se La regresa a la gente. la regresa a la gente. Regresa. Ujú. Pero si la aseguradora no se da cuenta de que falta información y la acepta, ¿qué tiene que hacer? Honrar el Tiene que contrato. cubrirlo. No se puede retractar, ¿me explico? No puede jactarse de eso porque, o sea, si la aceptó fue error de la aseguradora, ¿verdad? Pero, por lo tanto, la solicitud siempre va a ser la garantía por parte de la empresa. Pero la misma solicitud es una representación, ¿verdad? Porque es como mi currículum, ¿verdad? De vida. Yo voy a una empresa y entrego mi CV, ¿verdad? Mi currículum. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el currículum?
Dando su información, describiendo. su representación. Esa es mi presentación, o sea, la empresa no me conoce físicamente, pero está viendo mi hoja de vida y en base a eso va a tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, le Claro. pone la atención. Entonces, lo mismo pasa con una representación. La solicitud es el mismo documento, yo lo llené y bueno, hago mi solicitud. Entonces, en base a esa solicitud, entonces aquí me estoy representando porque la aseguradora no me conoce No, como no conoce. cliente. Ujú. La aseguradora es la que toma la decisión. El agente no toma la decisión. El agente lo que hace es ayudar en qué. A clasificar los riesgos. Correcto, a clasificar el riesgo. El agente ayuda a clasificar el riesgo, pero la empresa es la que toma la decisión si asegurar o no al solicitante. Entonces, porque es la que está asumiendo el riesgo. Entonces, va a evaluar y va a tomar esa decisión en base a qué? A la representación. Entonces, la solicitud, ok, es de piel tal, ¿verdad? Color de ojos tal. Ahí se está representando. Tiene este problema, tiene esto, ok. Entonces, lo clasifica dentro de los 4, ¿verdad? Preferido, estándar, subestándar y Declinable. declinado, ¿verdad? Entonces, son las 4 clasificaciones de riesgo. En base a eso dice, ok, lo vamos a asegurar como un riesgo estándar. Entonces, lo aseguran. Entonces, la representación la toman y la agregan o la engrapan junto con la póliza. Entonces, ya en conjunto ya es un contrato. Ahora ya no es representación, sino que ahora pasó a ser una Garantía. garantía. Entonces, preguntas claves. Cada vez que ustedes vean que se refiere a la solicitud, ¿verdad? Que todavía está en un proceso que el solicitante, la solicitud, etcétera, es una representación. Ahora, cuando Ujú. dice que ya tiene un propósito legal, que cuando ya está ligado a un contrato que se garantiza para ser cierto en todos los aspectos, es una garantía. Aunque se mencione, ¿verdad? Se garantiza para ser cierto, la misma pregunta está dando la respuesta. ¿Ok? Entonces, dos conceptos que sí o sí vienen estas preguntas. Miren, la parte de representación, ustedes podrían llegar a encontrar hasta 4 veces preguntas diferentes con respuestas iguales. O sea, o es representación en las 4 preguntas, ¿verdad? Entonces, solo que vienen planteadas de diferente forma. Si yo comprendo en qué consiste la representación, no importa cómo me lancen el balón, que voy a saber responder. Ocultación. ¿Qué es ocultación? Que yo fumo, pero digo que no fumo, ¿verdad? Entonces, o que tengo un problema de salud y no lo doy a conocer con el objetivo de bajar la La prima. prima. La prima. Entonces, dice aquí, es un término legal para retener intencionadamente la información, que es crucial en la toma de decisiones, ¿verdad? Con la ocultación de seguros, es una retención de información por el solicitante que se traduce en una decisión de suscripción precisa que puede anular la póliza, ¿verdad? Si se ocultó, puede ser motivo para anular. Esto tiene que ver, ¿verdad? Con fraude u ocultación, ¿verdad? Que la persona pues ocultó o retuvo esa información. Puede ser motivo, recuérdense que en una póliza de vida puede ser cancelada la póliza, ¿verdad? Si hubo fraude, tergiversación, la póliza, ¿verdad? Siempre y cuando está el periodo disputable, pero en las pólizas de salud siempre va a ser motivo de disputa, ¿verdad? Si hubo fraude o mala información en la solicitud, siempre va a ser motivo de disputa. ¿Por qué? Por eso las pólizas de salud son anuales. Luego encontramos interés asegurable. Alguien me preguntó, no recuerdo bien, precisamente sobre el interés asegurable. ¿Qué es interés asegurable? Pregunto, ¿qué es interés asegurable? Es como cuando yo estoy interesada en asegurar a mi grupo familiar o Pero cuando yo quiero asegurar, por ejemplo, a mis hijos o mi cónyuge, eso es mi interés asegurable. Sí, que dice aquí, gracias, hay un interés, ¿verdad? Dividámoslo, hay un interés asegurable. Entonces, es el aspecto más importante para el establecimiento de un contrato de seguro legal. Es el aspecto más importante, es decir, que es el motivo de ser del seguro. Como dijo, ¿verdad? El ejemplo, fue yo, sí creo yo, ¿no? Que sí, Sí, ¿verdad? pero sí. Como dijo Josie, ¿verdad? Voy a asegurar a mi familia, por eso es el aspecto más importante, o sea, el por qué la compra de ese seguro. Entonces, ¿en qué momento debe existir el interés asegurable? Pregunta de examen.
al momento En el momento de de adquirir la adquirir la póliza. hacer ¿Debe la- permanecer durante toda la vigencia del contrato? No, No. Es decir, que el interés asegurable existe en el momento de la compra, cuando se hace la solicitud. ¿Por qué? Porque es ahí como, voy al ejemplo, ¿verdad? Que decía yo, si yo quiero asegurar a mi familia. Entonces, en ese momento existe un interés. Los intereses después pueden cambiar. Ustedes pueden encontrar de repente, pues, aseguró a su esposa y después, pues, ya se separaron, se divorciaron y nunca cambió su seguro. ¿Por qué? Porque ya después se pierde el interés. Pero en el momento de la compra sí había interés, ¿verdad? De proteger algo. Entonces dice aquí, para adquirir un seguro, el dueño de la póliza debe enfrentarse a la posibilidad, y esta es otra pregunta que pueden encontrar en el examen con este concepto. Debe enfrentarse a la posibilidad de perder algo de dinero o algo de valor en caso de que ocurra una pérdida. Esto se conoce como interés asegurado. interés asegurado. interés asegurable, ¿verdad? Esto se llama interés asegurable, de que se enfrenta a la posibilidad de perder algo y entonces lo que uno quiere es protegerlo. Por eso se conoce como interés asegurable. Preguntas de examen. Si ustedes se dan cuenta, casi que todos estos conceptos que hemos visto ahorita, aunque lo menciona cada rato, pero son preguntas de examen. Por eso es importante que los conozcamos, porque créanme que si conocen esos conceptos, no solo les van a ayudar a responder preguntas de examen, sino que también van a poder ayudarse o apoyarse con estos conceptos para responder otras preguntas relacionadas con seguros en general, porque conozco los conceptos, ¿verdad? El STOLI, ¿verdad? El STOLI, la verdad es de que es casi que ilegal en la mayoría de estados, pero aquí dice, ¿verdad? Los inversores convencen a los consumidores. ¿Qué es un STOLI? Lo explico así en pocas palabras. Vamos a suponer que yo vengo y me consigo una persona allá por México, ¿no? De unos 80 años. Le digo, mira, voy a comprar un seguro sobre tu vida. Yo lo voy a pagar. Yo soy el dueño, pero vamos a comprar un beneficio y el beneficio no lo dividimos. Yo me quedo con la mitad y tu familia se queda con la mitad, pero es sobre tu vida. Entonces, yo, yo, yo soy el inversionista. ¿Por qué? Porque yo busco, por eso dice aquí, usualmente de la tercera edad, o sea, busco personas de alto riesgo que si mueren, hay una compensación económica. Yo gano y la familia de él gana. Ese es un STOLI, pero está prohibido en la mayoría de estados, ¿verdad? Autoridad expresa o implícita. Expresa, dice, la autoridad concedida a la gente por el director, que es la compañía de seguros. Es decir, que es la autoridad que nos cede la empresa. Es por eso que nosotros podemos tomar ciertas decisiones en el proceso de suscripción. Implícita, aquí cambia. La autoridad no está escrita expresamente, ¿verdad?, en el contrato, con el fin de tramitar actividad para el seguro para el principal. O sea, implícita, ¿verdad?, que no está escrita, pero lo asumimos. Luego encontramos aparente, ¿verdad? Son palabritas que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Implícita, aparente o expresa. Dice aquí la autoridad, ¿verdad? Dada, basada en las propias palabras del director. El director lo dijo, entonces es un hecho, ¿verdad? Porque tiene autoridad. El director tiene autoridad, entonces si él lo dice, lo asumimos como un hecho, ¿verdad? Renuncia. Hay preguntas que ustedes pueden encontrar en el examen como el cliente, ¿verdad? El asegurado renuncia a su derecho legal de la póliza y se la cede a un beneficiario. Eso se constituye como Irrevocable. correcto, el irrevocable. Ahí es donde entra en juego el irrevocable. Es decir, que yo renuncio a mi derecho legal y se lo cedo a una tercera persona. En este caso podría mencionar al irrevocable, ¿verdad? El irrevocable, ¿dónde lo podemos ver comúnmente? En pólizas de crédito o de préstamos, ¿verdad? Para pago de deudas. Entonces, el beneficiario se constituye en irrevocable. Yo soy el pagador, yo soy el dueño de la póliza, pero le cedo mi derecho legal al beneficiario. Es decir, que yo no puedo cambiar de beneficiario. Entonces, renuncio a mi derecho, ¿verdad? Entonces, luego encontramos contrato nulo, que es un contrato sin efecto, es decir, un contrato en blanco que no tiene valor legal, que queda anulado o cancelado. Entonces, hasta aquí llegamos con estos conceptos, que estos son la base, son los fundamentos, que lo hemos mencionado en muchas clases, ¿verdad? Estas palabras o estos conceptos nos van a ayudar para comprender todo lo que vamos a ir viendo
a medida que vamos avanzando. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? No, Yo me profe, quedé con, ay, Perdón. usted primero que usted tiene la palabra, amiga Yossi. gracias. Es que Yo sí. quería saber cuál es la función del contrato nulo, porque es en blanco. Ujú. Ok, porque un contrato nulo o en blanco no tiene valor legal. Vamos a suponer que yo puedo venir porque eso se puede prestar mucho a tergiversación o fraude, ¿verdad? Entonces, un contrato es la opción de una o más partes del acuerdo, ¿verdad? Un contrato que puede ser anulado, ¿verdad? Que puede ser cancelado, que ya no tiene un efecto legal, que ya no procede o ya no puede continuar su proceso. Entonces, vamos a suponer que el cliente se retracta y dice, mire, de repente lo firma y todo, y luego dice, mire, ¿sabe qué? Mejor ya no lo voy a querer, ¿verdad? Por otras razones, o me inspiro en el trabajo o algo y ya no quiero mi seguro. Oh, Entonces, queda sin efecto, ¿verdad? O sea, se cancela o se anula el contrato. ya, ¿No? ya, Entonces, eso queda sin, gracias. pierde, en pocas palabras, pierde su valor legal, ¿verdad? Por eso es un contrato nulo, cuando ya queda sin efecto. Y normalmente esto lo solicita el cliente, ¿verdad? Cuando esto pasa. ¿Ok? Ok, profe, ya entendí. Muchas gracias. Con gusto, Josie. Normeis, tenía también una... Ajá, sí, a mí no me quedó muy claro la parte de condicional. Yo justo hoy estaba haciendo un quiz y me apareció y no sé, creo que lo estoy viendo distinto. Yo juraba que era como que las condiciones que se tienen que dar para que cuando ocurra la pérdida te hagan el pago, pero lo vi como desde lo que tú tienes que presentar. Dice aquí O condición. sea, Ujú. sí, Eso, como que tienes que presentar las pruebas. O sea, me fui por otro lado. No lo vi bien. ¿por qué son, o sea, condicional quiere, eso, por eso aquí abajo está una máxima de buena fe. Máxima de buena fe es que no habrá oculta, o sea, es que hay un interés, ¿verdad? De ambas partes de buena fe de poder uno pagar prima y otro proveer los beneficios. Entonces, cuando hablamos de condicional, es de, ok, vamos a proveer cobertura. Entonces la empresa dice, te voy a dar cobertura, pero yo no sé cuáles son los riesgos contigo. Entonces te voy a Ah, ofrecer cobertura, pero bajo ciertas condiciones. O sea, hay condiciones, no es que te voy a proteger todo. Por eso dice aquí, porque mm, ciertas condiciones deben de cumplirse por todas las partes, para que sea exigible, ¿verdad? Cuando se produce la pérdida. Vamos a suponer que viene el asegurado y hace su solicitud, pero no pagó la prima. Entonces, y al día siguiente tiene un accidente y reclama a la aseguradora no va a pagar. ¿Por qué? Porque no existe un recibo condicional, no hay algo que los amarre. ¿Por qué? Porque no hubo un cumplimiento de ambas partes. Si no paga su prima, pues no hay cobertura, Pero ¿sí? no aplica como el tema mm. de garantía, o sea, los tiempos de garantía que tiene para cumplir con esa póliza. La garantía, es que lo que pasa es que el recibo condicional es antes de que se emita la póliza, ¿sí? La garantía, Ah, ok. ¿sí? Vean, les voy a hacer aquí un dibujito rapidito, ¿sí? Pero solo para dejarlo en contexto. Vamos a suponer que aquí está el cliente, ¿verdad? El cliente acá entrega la solicitud, ¿verdad? Vamos a ver, déjenme, que no tengo conectada la pizarra, pero les voy a conectar esto así rápido, ¿sí? Entonces, veamos rápidamente, ¿verdad? Esta es una línea de tiempo. Ok. Entonces, aquí está la solicitud. La solicitud, bueno, yo no sé si se mira, no sé por qué, si es pila o algo con esto, pero tenemos la solicitud, ¿ok? Entonces, aquí, junto con la solicitud, vamos a suponer que el cliente pagó su prima. Entonces, viene el agente y como pagó su prima, el agente está entregando El recibo condicional. el recibo, ¿verdad? Condicional, correcto.
¿ok? Eso no quiere decir el recibo condicional. Vamos a suponer que aquí el cliente el día de mañana pues pagó su prima, ¿verdad? Al día de mañana sale y tiene un accidente, ¿la aseguradora le cubre? Claro. Sí, sí le cubre. Sí, ¿por qué? Porque pagó su prima. Ujú. Y porque los accidentes, pues no sé, no es algo que es provocado. Claro, es algo imprevisible, ¿no? Entonces, como pagó su prima, esa es una máxima de buena fe. Entonces, la aseguradora viene y también le entrega el recibo condicional, ¿verdad? Pero ahí entra que el asegurado debe entregar algo así como una prueba de pérdida. Ok, eso, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿ok? Pero hasta acá no existe un contrato legal, por eso no es una garantía todavía. Vamos a suponer, ¿verdad? Aquí tenemos fecha. Vamos a suponer que esto fue el 1 de noviembre, ¿verdad? 1 de noviembre, ¿verdad? Entonces, que pagó su prima y se entregó el recibo condicional. Vamos a ver acá, vamos a suponer que la empresa el 10 de noviembre, ¿verdad? Emite la póliza, Ujú. ¿sí? Así lo voy a dejar porque no sé por qué se me puso lento esto. Pero bueno, en el 10 de noviembre emite la póliza. Si ustedes se dan cuenta, al día siguiente, vamos a suponer que el 2 de noviembre tiene el accidente. ¿Le cubre? Sí. Sí, porque hay un recibo condicional. Es decir, que esa es una máxima de buena fe. O sea, es decir, que el recibo condicional quiere decir el cumplimiento por todas las partes, es decir, el solicitante y Ujú. la aseguradora, ¿verdad? La oferta y la Ok. aceptación. Entonces, un cumplimiento a ambas partes. Si el cliente cumple con su parte, ¿cuál es la parte del cliente? Pagar la Pagar Por prima. la prima. La prima. Entonces la empresa viene y entrega el recibo. Pero si no paga la prima, pues no hay recibo. ¿Me explico? Y no está asegurado. Bueno, Y no está asegurado hasta que no se emite la póliza. Y Correcto. hasta que él no termina de pagar la prima. Vamos a ver aquí en la parte de arriba. Vamos a ponernos en la parte de arriba de la línea. Entonces, aquí se pagó la prima y se entregó el recibo condicional. El 10 de noviembre, ¿verdad? Se emite la póliza. ¿Cuándo empieza la cobertura? el 10 de No, noviembre. El 10 de noviembre, legalmente. Aquí tiene cobertura porque pagó su prima, pero no significa que la solicitud sea garantía, porque todavía está evaluando. Es decir, que si en este espacio que vemos acá, en esos 10 días, el cliente tiene un reclamo porque de repente tuvo un infarto, ¿eso le va a cubrir? No. Sí. No, Cuando está con el recibo condicional, no. Solo Correcto, cuando le se emite. cubre. no. Por- Solamente accidente. Correcto, porque por eso es condicional. Ok, te voy a dar cobertura condicional porque cumpliste con tu parte. Estás pagando tu prima. Entonces te doy cobertura condicional. Es decir, que como no sé qué riesgos, te voy a dar cobertura solo porque es una máxima buena fe. Te voy a dar cobertura, pero condicional. ¿Verdad? Es decir, con cualquier riesgo que te pase ahorita, pero no incluye enfermedades. o la Ahora, muerte. veamos, vamos a suponer que aquí arriba estaba A, ¿verdad? Y abajo está el señor B. B, se entrega la solicitud y se emite la póliza el 10 de noviembre. El agente, el agente llega el 15 de noviembre, ¿verdad? Y entrega la póliza y aquí paga la prima. Entonces, aquí abajo, él no, cuando se entregó la solicitud no pagó prima. ¿Se entrega recibo condicional? No. No, ¿No si pagó no la pagó prima? prima, No. 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 Entonces, bueno, viene la empresa y el agente y entrega la solicitud a la empresa. La empresa dice, ok, es asegurable y emite una póliza el 10 de noviembre. ¿Cuándo empieza la cobertura? El Cuando 15. paga la prima es 15. El 15. Correcto. Es decir, que ya existe un contrato, pero el contrato está inactivo. Hay que activarlo. Es como que recibamos una tarjeta de débito, ¿verdad? De un banco o de crédito. Ya tenemos la tarjeta, claro, ya tenemos el contrato, pero está inactivo. Tenemos que activarlo. Y para activarlo, en este caso, ¿qué necesitamos?
Pagar póliza. la prima, Haga la A la la- prima. contraprestación. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo empieza la cobertura? El 15, ¿verdad? 15. Ujú. Cuando pagó su prima. Entonces, antes la cobertura, ¿cuándo empieza? El 10 de noviembre, legalmente, pero mientras tanto le dice, ok, es como que vamos a sacar la licencia, ¿verdad? Y no nos dan la licencia, sino que nos dan una temporal. Ok, como ya ganaste tu examen, bueno, entonces ten tu licencia temporal. Te doy este documento mientras sale tu licencia real, ¿verdad? Entonces, o sea, es temporal. El recibo condicional es temporal, mientras evaluamos el riesgo y emitimos la póliza real. Entonces ahí ya empieza y ahí en la póliza, como ya es un contrato legal, ya se toma en consideración la solicitud y se usa como garantía. Mientras no exista un contrato, la solicitud sigue siendo una representación. ¿Ok? Ok, perfecto. No sé si me doy a Sí, entender sí, acá, si respondo. sí, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, hemos terminado la clase el día de hoy, ¿verdad? Solo, bueno, el día de mañana tenemos clase, al igual que el día jueves. Así que, bueno, les deseo una feliz noche. Esto se los voy a enviar. Recuerden que siempre les mando la presentación, la grabación y les mando un quiz para que tengan para practicar los conceptos que vimos hoy en clase. Así que tengan una feliz noche, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta Feliz pronto. noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.